Hola, queridas estudiantes del grado sexto, bendiciones. En esta oportunidad vamos a profundizar sobre el tema de la nueva guía, eh, porque ya habíamos hablado de esta temática en la guía anterior. Entonces, en esta nueva guía vamos a profundizar sobre el tema de la novela. Vamos a entrarnos un poquito en la parte conceptual, lo que son las características, algunos elementos de la novela, qué la diferencia de un cuento, y vamos a estar haciendo también una orientación de lo que es el desarrollo de la guía en sí. Bueno, entonces tenemos aquí que la novela es la forma más elevada de la narrativa y esta tuvo su auge en los siglos XIX y XX. La palabra novela se deriva del italiano novella, que significa noticia o relato novelesco. La novela es una narración detallada de acontecimientos que ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Veamos ahora algunas características de la novela. Bueno, la novela es un escrito en prosa, tiene una extensión ilimitada, quiere decir que su contenido es extenso, en ella no se puede escapar ningún detalle, no puede faltar nada. Sus descripciones en cuanto a los lugares, personajes y acciones son muy detallados, muy minuciosos. En la novela abundan los diálogos y en ella se detalla la psicología de los personajes en cuanto a su evolución, cambios y progresos. La novela tiene un carácter complejo. Eh, en la novela no se relatan los acontecimientos de manera lineal, sino que algunas veces se pueden hacer retrospecciones o anticipaciones en el tiempo. En las novelas también reflejan situaciones cotidianas de la vida de los seres humanos. Pueden ser conflictos, sentimientos, emociones, relaciones, etcétera, etcétera. Ahora miremos qué elementos podemos encontrar en las novelas. Bueno, en las novelas vamos a encontrar primeramente un tema. Este refiere al asunto o materia de fondo sobre el cual trata la novela. Puede ser un tema de amor, de soledad, de poder, de pobreza, de tristeza, etc. El argumento. El argumento es el suceder o el encadenamiento de las acciones o los acontecimientos que se dan en la narración. Los personajes son todos estos seres que asumen roles y funciones dentro del relato. Ellos simbolizan o enmarcan valores o antivalores de la sociedad y su forma de ser y actuar va cambiando a lo largo de la trama, de la narración, a lo largo de la novela. El tiempo. El tiempo es la duración o el transcurrir de la historia. Otros elementos que encontramos en la novela son el espacio. El espacio es el escenario, lugar donde ocurren los hechos narrados. Estos espacios pueden ser reales, pueden ser ficticios o utópicos. El narrador. El narrador es esa voz creada o persona que cuenta la historia. Es un ser hecho de palabras y puede tomar diferentes posiciones en cuanto a participación o conocimiento de la historia. El marco es el mundo que crea el autor de la novela para desarrollar la historia. Y la trama, que es toda esa secuencia de acciones o situaciones de la historia. En la novela pueden ocurrir en un orden lineal, pero también se pueden anticipar tiempos, retrospección y anticipación. Vamos a mirar las diferencias entre lo que es novela y cuento. Entonces vemos que ya en las guías pasadas pudimos trabajar con el cuento, entonces ahora estamos trabajando con la novela, que también son dos subgéneros del género narrativo, siendo la novela más extensa que el cuento. Entonces tenemos que en la novela las descripciones son muy detalladas y minuciosas. No se pierde detalle, todo se describe con precisión.
mientras que las descripciones en el cuento son muy pocas y breves, o sea, muy cortas. Tenemos que la novela es un relato extenso, mientras que el cuento es un relato breve o un relato corto. También que la novela es el subgénero narrativo de mayor complejidad, es decir, las novelas, al ser más extensas, son más complejas. Eh, en cambio, el cuento, por el orden lineal de los hechos, no es un subgénero muy complejo, es un subgénero sencillo, fácil de comprender. La novela plantea varias intrigas o conflictos, es decir, en la novela, aunque hay un personaje central o varios personajes centrales sobre la cual gira una historia, se entretejen otras historias de otros personajes, o sea, se hace una red de historias allí en la novela, por eso es más compleja. Mientras que en el cuento solamente la historia gira en torno a un personaje central, ¿ya? No se cuentan las historias de otros personajes, solamente las del personaje central. En la novela desarrolla una ideología en los personajes. Las intrigas en el cuento solo giran en torno al personaje central. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo de la guía. En la guía ustedes van a encontrar una parte que dice situación, problema. Me he dado cuenta que todas las guías llevan esa parte, pero que la están dejando sin resolver. Esa parte para que ustedes la resuelvan y la presenten en los trabajos que ustedes van a mostrar al docente. Entonces, en este caso a mi persona. Entonces, en esa situación problema, ustedes van a encontrar unas preguntas que deben responder de su propio criterio. Aquí les voy a colocar un ejemplo de algunas de las preguntas que trae esa situación problema en esta guía que se va a trabajar. Entonces tenemos aquí algunas, aquí solamente consideré dos. Dice, ¿consideras importante la narración en tu vida? Es importante respetar el turno de las palabras en nuestras situaciones comunicativas. Argumenta tu respuesta. Son preguntas que ustedes van a responder con su propio criterio. Van a encontrar una lectura que se titula La celda 11. Es un fragmento de una novela policíaca y con base en ese fragmento van a trabajar una serie de preguntas. Aquí están estas preguntas, ya. El texto se llama Celda 11, máxima seguridad. Con base en la lectura de ese texto que lo van a encontrar en la guía, en la guía, van a responder de la pregunta 1 a la pregunta 15, ¿ya? Todas esas preguntas van relacionadas con ese texto. La pregunta 16 está relacionada con un audiolibro que ustedes deben ver, que se titula Lazarillo de Tormes. Entonces, ese audiolibro, ustedes van a buscar el enlace, lo van a ver, y con base en lo que cuenten van a hacer un breve relato de los acontecimientos que más les impactaron. Entonces, la presentación del trabajo se presenta preguntas y respuestas, incluyendo las de la situación problema. Este trabajo ustedes lo pueden realizar en un documento de Word, las que tengan el medio para hacerlo, y pasarlo a mi correo electrónico. De igual manera, también lo pueden hacer en el cuaderno y tomarle fotografías y pasarlas vía correo electrónico. Pero la recomendación que voy a dar con respecto a las fotografías es que las chicas que están trabajando de esta manera deben ser más precavidas al momento de tomar la fotografía, puesto que algunas salen opacas, otras salen oscuras y cuando trabajan con lápiz no se aprecia mucho la respuesta que ustedes dan, es difícil de leer. Entonces, en la medida en que puedan mejorar esta parte, yo les agradecería porque de esta manera también me facilitan el trabajo porque no me toca forzar tanto la vista. Entonces, chicas, yo les dejo este pequeño tutorial. Ojalá les haya servido. Recuerden cualquier inquietud que tengan, se pueden comunicar vía WhatsApp
yo estaré allí presta para responderles. Y también pueden llamarme si así lo desea. El horario estipulado de 7 a 12. Puedo atenderles sus preguntas, sus llamadas. Bueno, chicas, un placer. Hasta la próxima.